Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 0-3 frente al Alhama Club de Fútbol con los goles de Babs Peter, Esther González y finalmente de Claudia Zornoza. Una victoria del Real Madrid que le da el pase, evidentemente, ya sabéis, a los cuartos de final de la Copa de la Reina y que nos ha dejado buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte, que hemos merecido una ventaja más abultada tras el gol de Babs, en ese centro espectacular de Teresa Valleira, que ha sido claramente de las mejores del equipo en el día de hoy. En el centro del campo, con ese trío, Maite Oroz, Claudia Zornoza y Teresa Valleira, cuando el equipo ha dominado, ha generado buen fútbol dentro de una superficie de césped artificial, que siempre es complicado poder jugar dinámico, lo han hecho bien. Y es verdad que, al margen de los tantos que podíamos haber marcado, con Naikari, Lorena, que han tenido situaciones tanto en el palo como en un mano para mano, bueno, hemos tenido varias ocasiones, en resumidas cuentas, para marcar más goles. No ha sido hasta el final del partido que han llegado los goles, pero bueno, la idea era esa. Era difícil adaptarse a unas circunstancias extrañas para el equipo, un equipo de menor categoría, césped artificial, muchos cambios, y ha habido jugadoras que es verdad que a la hora de conectar unas con otras les ha costado. Por ejemplo, pues lógicamente Sofía Svava todavía necesita aclimatarse, hemos visto que Lorena, pues bueno, ha participado relativamente poco, en pocas acciones, Naikari ha estado de más a menos participando mucho a luego ser una jugadora más o menos testimonial, pero yo creo que en líneas generales las chicas de Alberto Toril han hecho un partido bastante decente, casi de notable diría yo, o sea que al final cuando ganas en este perfil de partidos que tienen su complejidad hay que ponerle en valor, el valor que tiene ante un rival con sus limitaciones, pero poniendo en valor todo, y luego con una serie de permutas y cambios que, pues bueno, querían generar un aire fresco, un aire nuevo. De hecho, vimos hasta debutar a Sara Martín, que entró por la no lesión, porque parece un golpe que recibió Olga Carmona, esperemos que no sea nada, no parece que sea algo importante. Entró Sarita Martín, jugadora de la cantera del Real Madrid, una de las grandes perlas que ahora mismo tiene el Real Madrid femenino dentro de la sección, y Esther González, obviamente que entró, y cuando Esther entra pasan cosas, al igual que con Atenea del Castillo, que lo intentó, no le salieron los regates, pero la tía no para de intentarlo, y en ese perfil izquierdo pues generó más que una Moller Hansen, de la cual no hemos hablado, pero no ha tenido mucha precisión en sus acciones, y desde luego que la danesa hoy no ha sido de las más destacadas, pero Atenea le dio frescura por ese lado izquierdo, luego Esther González ayudó dentro del perfil de atacante, siendo claramente la Ariete la máxima goleadora, por algo no para de marcar goles, por algo es la referencia del equipo, y volvió a marcar en otro centro de Teresa Abelleira. Luego llegaría el penalti, también claro, que marcaría Claudia Zornoza, que fue la jugadora, como siempre, la constante de este Real Madrid femenino, el corazón del equipo dentro de la medular, y para mí, como digo, junto a Tere Abelleira, fueron las dos mejores del Real Madrid femenino en la tarde-noche de hoy. Próxima parada a los cuartos de final, un partido pues que nos abre un panorama complicado en este mes de marzo, con partidos muy difíciles ante el Barça, ya sabéis, la Champions de por medio, y era importante que Toril encontrara un equipo en forma de rotación. Esto es lo que me gusta de este entrenador y no de otros. Ancelotti, por poner un ejemplo, a nivel de fútbol, das oportunidad a toda la gente para que se sienta partícipe, para que, en este caso, pues bueno, puedan disfrutar de cierto protagonismo, y unos cambios que han salido bien. Cuando los cambios salen bien es algo extraordinario, y han salido perfectamente hoy las permutas de Alberto Toril con el Real Madrid femenino. Así que sensacional victoria. Vamos a ver qué tal el equipo recupera para la próxima jornada de la primera Iberdrola, y muy buenas noticias, como digo, individualmente, colectivamente por momentos. Es verdad que en la segunda tuvimos momentos de menos frescura, de menos clarividencia a la hora de jugar y combinar, pero yo creo que, salvo en alguna jugada puntual y algún error defensivo, pues creo que el partido ha estado bajo control, aún con un marcador bajo, que eso al final sí que hace que uno perciba que el partido aún sigue vivo y que puedan pasar cosas en tu contra. Pero hemos sido mejores y claras merecedoras de la victoria. A la Madrid, y vamos a los cuartos de final de la Copa de la Reina.